Muy buenas tardes a todos. Me llamo Melba Kemi Silva Yabar de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, del curso de Fisiología Vegetal, a cargo del docente, el Dr. Correa Núñez Germán Heber. El tema del que hoy les hablaré es el papel de la melatonina y la serotonina en la tolerancia al estrés de las plantas. Los autores de esta investigación son Muhammad Adil y Byung-Ryong Young. La introducción. La melatonina y la serotonina son indolaminas conocidas químicamente como N-acetil o metilserotonina y 5-hidroxiptamina. Se llamó la atención de los biólogos después del descubrimiento de la melatonina por Lerner y Cole. El nombre melatonina se acuñó después de su función de iluminar la piel de reptiles, peces y anfibios. Sin embargo, después de décadas de investigación, se la conoce como una hormona del sueño, que modula el estado de ánimo del comportamiento sexual estacional. Mientras que la serotonina fue descubierta por primera vez por el Dr. Ernst Palmer en 1930 y la llamó enteramina, debido a su aislamiento del tracto intestinal, pero en 1948 pasó a llamarse serotonina después de su estudio estructural realizado por el Dr. Raptor en la clínica de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. En las plantas, la historia de estos compuestos de bajo peso molecular se remonta a mediados del siglo XX. Desde su descubrimiento en plantas, el mayor interés de los investigadores fue producir fitoserotonina. Al lado derecho pueden observar la imagen de la melatonina y la serotonina en forma ubicua. Triptófano, metabolismo, biosíntesis de fitoserotonina y melatonina. Triptófano, aminoácidos y molécula precursora de la biosíntesis de fitoserotonina y melatonina en animales, microbios y plantas. En los animales, el triptófano es recibido del exterior en sus dietas, mientras que las plantas están especializadas para sintetizarlo a través de unas vías de biosíntesis de planta ubicua. La imagen que pueden observar es un biosíntesis de serotonina y melatonina en la célula vegetal. El destino de la melatonina y la serotonina en las plantas. Desde el descubrimiento de la melatonina en plantas, los investigadores prestaron más atención a su biosíntesis. La serotonina es un precursor distinto de la biosíntesis de la melatonina. Produce varios otros derivados que juegan un papel importante en la defensa de las plantas contra diversos estrés. Estas enzimas están involucradas principalmente en la conversión de melatonina. Pueden observar dos tipos de imágenes sobre la melatonina y la serotonina y cómo ayuda a la floración. La fisiología del estrés vegetal y papel de las indolaminas. El estudio de las respuestas de las plantas al estrés se le conoce como fisiología del estrés de plantas. Es una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en las plantas. Si bien la melatonina y la serotonina están relacionadas estructuralmente con el triptófano y sus precursores, se han encontrado en niveles más altos en plantas que están expuestas a ambientes hostiles. Los factores de estrés abióticos se pueden subdividir en químicos. Para hacer frente a estas condiciones de estrés, las plantas tienen estructuras mecánicas especializadas como primera línea de defensa, mientras que para la interacción, detección y adopción, las plantas producen moléculas de señalización para percibir el estrés y modelar la maquinaria metabólica de celular en consecuencia. El estrés ambiental se divide en tres: estrés por temperatura, estrés hídrico y estrés por radiación ultravioleta. El estrés por temperatura es que las plantas tienen una evolución para tolerar y soportar los rápidos cambios de temperatura durante las 24 horas del día, pero se cree que la línea básica de defensa contra el estrés por temperatura en las plantas es la acumulación de osmolitos. Es un hecho bien establecido que durante condiciones de estrés los niveles de melatonina y serotonina endógena en las plantas aumentan. Este aumento completa la tolerancia de las plantas a las condiciones de estrés y la ayuda a prosperar. En el estrés hídrico,
Entre varios factores de estrés en las plantas, el estrés hídrico se considera de gran importancia, ya que todos los procesos biológicos que ocurren en las plantas necesitan agua. Se ha encontrado que la melatonina y la serotonina son efectivas contra varias tensiones en las plantas y el mecanismo de esto está en la búsqueda de ROS. El aumento de la producción de ROS durante la sequía y las condiciones de anegamiento se ha informado en plantas y se cree que es notorio para la supervivencia de las plantas. En el estrés por radiación ultravioleta es debido al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto hace que la capa de ozono esté en peligro. La observación de mayores contenidos de melatonina en las plantas alpinas y mediterráneas debido a la exposición de los rayos UV también enfatiza el papel potencial de la fitomelatonina en la tolerancia al estrés UV. En condiciones de campo, las condiciones multivariadas como la duración del día, la radiación ultravioleta y el nivel del agua hacen que la melatonina sea un antioxidante. El estrés químico. Estrés por metales pesados y estrés por salinidad. El estrés por metales pesados. Estos metales pesados no esenciales tienen efectos peligrosos en las plantas y reducen el crecimiento. Estos efectos se deben a las funciones fisiológicas de las plantas alteradas, como una menor fotosíntesis, un desequilibrio de agua y nutrientes y la senescencia que conduce a la muerte de la planta. Entonces, en otras palabras, la integridad de la membrana es de suma importancia para combatir las toxicidades de los metales pesados. Una vez que ingresa a la célula vegetal, causa una disminución significativa de los niveles de carotenoides y clorofila. El estrés por salinidad. La salinidad también compromete la calidad y cantidad de los cultivos agrícolas. Las altas concentraciones de sales en el suelo afectan a las plantas por presión iónica y estrés osmótico. Sin embargo, el esfuerzo de los fitomejoradores eluido los efectos al crear cultivares tolerantes a la sal, un esfuerzo adicional con el adviento de la biología molecular de las plantas utilizando los genes responsables de la tolerancia a la sal. El estrés biológico. La condición de estrés causada por virus, bacterias, hongos y herbívoros se conoce como estrés biológico o biotecnológico. Al igual que otras tensiones en las plantas tienen un intrincado mecanismo para defenderse de estos invasores. Generalmente se cree que la melatonina durante la infección de hongos mejora los daños causados por enfermedades, reduce las lesiones e inhibe la expansión de patógenos. Los estudios han confirmado que las actividades antimicrobianas de la melatonina y la serotonina in vitro, una versión completa de Erland y Saxena, describe la función de detalle de la serotonina en el desarrollo de las plantas. También explicaron los posibles roles funcionales de la serotonina durante los daños causados por insectos fitófagos. Se cree que la serotonina está involucrada en las resistencias específicas a patógenos. Conclusiones. En este contexto, la serotonina y la melatonina parecen prometedoras, ya que tienen diversos rangos de actividades fisiológicas contra el estrés de las plantas. La serotonina es un precursor de la síntesis de la melatonina en las plantas y no ha sido un foco de atención para los científicos de plantas en fisiología vegetal. Los estudios sobre el papel de la fitoserotonina y la fitomelatonina en las plantas han implicado nuevas formas de uso en el manejo de estrés de las plantas. Sería de una gran ayuda si las cepas microbianas que producen serotonina y melatonina en grandes cantidades fueran fáciles de identificar, así podríamos manejar el estrés de las plantas.
Mi análisis crítico es que, de acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que la melatonina y la serotonina cumplen un rol muy importante para la tolerancia del estrés de la planta. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.